educación, pues en efecto, ¿no? Esta empieza en el siglo XIX como un proceso de capacitación para el trabajo, ¿no? Entonces, lo que te hacían era precisamente repetir planas, porque en la mayoría de los trabajos, pues se trata como de repetir actividades, ¿no? Entonces, es precisamente como estas repeticiones, estos medios de educación tan rígidos, los que van como cortando estas capacidades de creatividad, ¿no? A mí me llama mucho la atención las veces que he podido compartir espacios educativos con niños. A un niño tú le dices, no, pues grita o ríete, lo hace espontáneamente, ¿no? En cambio, ya cuando estás en prepa, en universidad, a alguien le dices grita o ríete, se queda así como que Qué lo oso. quiere intentar, pero se Ujú. le corta, ¿no? Entonces, creo que sí, que estas más ciertos niveles educativos, ¿no? Nos meten como ese miedo a equivocarnos, ¿no? Que creo que es uno de los principales limitantes eh, de la creatividad. Y también, como un poquito sumado a lo que dices, hoy platicaba con una muy buena amiga y ella es directora, ¿no? De un colegio primario. Y uno de los padres llama muy escandalizado porque el maestro de primero de primaria se pone pelucas para dar sus clases, ¿no? Entonces el padre le dijo que no, que era eso, que pues él estaba pagando por una educación seria, porque aparte es una escuela privada, ¿no? Entonces, que por qué estaba haciendo eso. Entonces, la directora intentaba encontrar las palabras para que el padre entendiera, ¿no? Que en realidad es difícil captar la atención y fomentar como todos estos procesos de los cuales hablas a través de una pantalla, ¿no? Que si simplemente fueran clases tradicionales de voy a apuntar aquí, se pierde todo el sentido, ¿no? Más en esos grados. En este caso quisiera preguntarte eso, ¿no? Como algunas estrategias que tú hayas aplicado, ya nos mencionas como de la lectura, como de la música, pero ejemplos un poquito más concretos, ¿no? Para aquí todos los que nos interesamos un poquito en cómo adaptar ya esta teoría y todos estos procesos creativos. Claro, y usted habla de algo muy fundamental, que ya lo había mencionado, la familia, el concientizar a esos padres y hacerlos partícipes precisamente del proceso de los niños y de los estudiantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, llevar a ese padre a la reflexión, no diciéndole, no, usted tiene que, entonces, no, porque no es la manera, hay que entender que hay personas y ahí entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué habrá pasado con ese señor? ¿Qué educación habrá recibido en su pasado? Un profesor de pronto, pues obviamente por el contexto y la época que se encontraban, de donde antes pues les daban regla y bueno, toda la que respecta a la educación tradicional, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese proceso? Es algo novedoso para el niño ver a una persona disfrazada. Por ejemplo, ¿qué hago yo en mis clases? ¿Sí? Ejemplo, utilizo toda la caracterización porque como ya lo he dicho, nosotros no, en la educación infantil que a veces tienen como esa idea errónea que somos recreacionistas, ¿cierto? Y no, no somos recreacionistas, nada de eso. Nosotros somos, desde todo el sentido de la palabra, un componente muy pedagógico. Tenemos nosotros como licenciadas en educación infantil, no me deja mentir Jimena. Y nosotros, ¿qué hacemos? A través de esas estrategias que utilizamos, como por ejemplo el caracterizarnos con diferentes personajes, llama mucho la atención a los niños. El traerles cosas concretas aquí. Por ejemplo, un libro, por aquí tengo uno de estos que se abre. Bueno, profesor, ¿por qué se abre? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Entonces ya se empiezan a preguntar. Esa curiosidad es esa como primer gancho, lo llamo yo, para gestar todos esos procesos. Uy, ¿eso cómo se hace? ¿Será que apareció mágicamente de un libro? Un mago lo habrá puesto ahí y empiezan a preguntar, ellos preguntan. El docente tiene que buscarse las mil y un manera para poder hacer estos procesos de educación tan atractivos. En la época de pandemia, realmente para la educación inicial es complicado, o sea, fue complicado, fue todo un reto, que nos planteamos y yo pienso que no sé si pasaría en el contexto de México, pero aquí fue un reto total la educación inicial, ¿sí? Toda la parte de que los niños se adaptaran a ese contexto mediático, a esa exposición a pantallas, además que eso también trae otras consecuencias pues a largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? El docente, especialmente el docente inicial, debe buscar los medios y no necesita tener mucho. No, pero es que no tengo para hacer material, que no tengo para hacer una cosa. Con lo que tenga en la casa, con una bolsa de leche, con un rollito de papel higiénico, con lo que usted tenga en la mano, cualquier elemento le puede servir a usted para hacer un títere, por ejemplo, para hacer un espantapájaros que me sirva como ese punto focalizador para aquello que deriva todo el proceso educativo. Otras herramientas.
la realidad aumentada, totalmente gratis, ¿sí? Toda la parte de gamificación, la parte investigativa, vamos a sembrar una mata, ¿por qué no? Cada uno es responsable en su casa de llevar el proceso de la mata, ¿sí? Y vamos a ver, y ahí se empieza entonces a articular diferentes áreas, por ejemplo, la parte axiológica, todo lo que tiene que ver con los valores, la parte estética, toda esa parte ya con actividades que uno le dice, uy, pero tan sencillo, ¿no? Tan sencillo sembrar una mata, bueno, sí, pero realmente ese componente pedagógico, el maestro es la figura que se lo da, ¿sí? Porque ha sido un éxito, y lo hablo personalmente con mis alumnos, precisamente por eso, porque uno también tiene que, y como yo lo mencionaba anteriormente, tener la parte socioafectiva muy, muy presente también, ¿sí? Los chiquitos están pasando por un contexto difícil en sus casas. Nosotros en algunas ocasiones conocemos sus realidades. Si mamá o papá se peleó antes de llegar a clase, ¿cómo llega el niño? Pues uno empieza a identificarlo, ¿no? Ya con su postura corporal, sus gestos, sus caras. Todos los docentes, desde preescolar hasta el doctorado, tienen que prestar atención a eso, que es algo que se está impactando pues de manera muy fuerte ahorita por esto de la virtualidad, ¿sí? Que es el componente socioafectivo, el yo preocuparme porque, oiga, Alfonso estará bien, ¿qué estará pasando en su vida? ¿Sí? ¿Qué estará pasando en la vida de Jimena? Entonces, también como esa parte de saber colocarse en los zapatos del otro, ¿no? El conocer también que sí es muy importante un proceso formativo, pero si yo estoy enojada, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo me voy a abrir? Voy a estar predispuesto a que no quiero, me cierro. Entonces ya con eso uno empieza a deliberar ciertos procesos, y realmente si usted se pone en los zapatos de ese estudiante, ¿sí? Se pone al nivel de él, a conversar con él, a escucharlo. A veces los maestros no escuchamos y somos los que dicen, oye, pero escúchame que te estoy diciendo tal cosa. ¿Nosotros realmente escuchamos? ¿O solamente a veces hablamos? Que somos muy buenos porque pues precisamente eso hace parte del ser maestra, ¿no? Del hablar, de su parte de expresión, todo eso es muy importante, pero nosotros realmente escuchamos, es otra parte que también hay que preguntarnos como educadores. Ay, Dios, yo creo que yo hablo mucho. No, está excelente. De hecho, Eh, adelante, Alfonso. no, iba a leer comentarios.